Bienvenidos a la clase de física. El día de hoy vamos a ver direccionamiento IP, ¿sí? Para poder continuar con nuestras simulaciones. Bien, cuando nosotros hablamos de direccionamiento IP, tenemos dos tipos de direcciones. Tenemos direcciones públicas y privadas. El direccionamiento en las redes de datos es una identificación lógica de cada entidad en una red. En el mundo de los datos, toda la información es manejada de forma numérica y con datos binarios. Muy bien, entonces en el mundo de los datos, toda la información que nosotros manejamos es numérica. Y aunque normalmente los dispositivos tienen la opción de ser nombrados de forma alfabética, ya. La única manera de ser identificados es a través de una combinación de números que conforman una dirección IP. Nosotros no entendemos esos números, pero la computadora lo entiende en código binario. Estas direcciones IP se clasifican en públicas y privadas. Las primeras se las utiliza para identificar entidades de una red de redes, o sea, en Internet, es decir, en las redes WAN. Y las segundas las utilizamos para identificar entidades en entornos internos, como las redes LAN, puede ser en una oficina, en el hogar, incluso en un edificio. Bien, nosotros tenemos el direccionamiento de redes, que es el identificador numérico. Este resulta de combinar 4 octetos debido al número de dispositivos en red. Y actualmente se ha ido quedando insuficiente, quiere decir que no hay IPs para tantos equipos, o sea, ya no alcanzan las direcciones para tantos equipos. Es por eso que de IPv4, que es el primer direccionamiento que se manejaba, ahora se ha migrado ya a IPv6, o hay ciertas redes que ya están migrando a IPv6. Unas ya están en IPv6 y otras lo están haciendo ya de manera paulatina para poder ir migrando. Entonces, como de a poco se va migrando de IPv4, que es la combinación de 4 octetos, a IPv6, combinación de 6 octetos. Entonces, aquí tenemos un gráfico de las redes públicas. Tenemos las redes clase A, B, C, D y E. Las que se usan son A, B y C. Entonces aquí nosotros podemos observar, tenemos el primer octeto, ¿sí? Es el rango de 1 a 26 en la clase A. La máscara de su red, ¿sí? Siempre toda dirección tiene una máscara, es de esta manera, 255.0.0.0. Y el máximo de host que maneja son 16M, ¿no? Bien. Entonces, así de esta manera se manejan los octetos. En el primer octeto nosotros tenemos la clase, ¿sí? Que sería la red, es el primer octeto. Tenemos el host, el segundo. El tercero y cuarto octeto también son los hosts. Tenemos la clase B, que va de 128 a 191. La máscara de subred es 255.255.0.0. Aquí manejamos máximo 64K. Y en esta parte manejamos en estos dos octetos la red y en estos dos octetos los hosts. Y en la clase C, que es 192 hasta 223, 255, 255. Siempre ponemos punto, ¿no? 255.255.255.0 es la máscara de subred. Máximo 254. Los tres primeros octetos manejamos para host y para red y el último para host. Estos todavía no se los utiliza. Entonces vamos a explicar de a poco cada uno de ellos. Tenemos la IP pública clase A, es para grandes empresas. La máscara de subred es 255.0.0.0. El número de bits en la máscara es 8.
¿Cómo nosotros manejamos los bits? Nosotros, cuando nos referimos a bits, tenemos un sinnúmero de números a la potencia, entonces elevados a una potencia. Entonces 2 elevado a la 0 tengo 1, 2 elevado a la 1 tengo 2, 2 elevado al cuadrado tengo 4, 2 elevado al cubo 8, 2 elevado a la cuarta 16, 2 elevado a la quinta 32, 2 elevado a la sexta 64 y 2 elevado a la séptima tengo 128. Entonces, aquí obtengo un total de 255, que sería el primer octeto en la máscara de subred, ¿sí? Entonces, un octeto está formado por 8 dígitos, los cuales sumados me van a dar 255. Si todos estos dígitos sumados me van a dar 255. Bien, entonces a estos octetos nosotros los formamos por una base, bits y por un rango. Entonces la base es 2 a la 0, ¿sí? Que nos da 1. 2 a la 1, 2. 2 al cuadrado, 4. 2 al cubo, 8. 2 a la cuarta, 16. 2 a la quinta, 32. Y 2 a la sexta, 64. Y finalmente 2 a la séptima, 128. Aquí tengo un octeto. El siguiente octeto está formado igual por la combinación de la base, ¿sí? Y así hasta completar los 4 octetos. Entonces, para nosotros, en el caso de la máscara de subred de las direcciones clase A, nosotros tenemos en el primer octeto 255. Entonces, cuando nosotros sumamos el primer octeto, tengo 255. Y en estos octetos tengo 0, 0, 0, 0. Entonces, de acuerdo a la máscara, los bits que están en 1 no van a permitir la modificación de sus pares en la dirección IP. Mientras tanto que los bits que están en 0 van a permitir una modificación de sus pares en las direcciones IP. Entonces tengo el rango IP, tengo el rango, la IP, inicio y fin. Entonces tengo la máscara 255.0.0.0, ¿sí? En el rango inicio tengo 0.0.0.0 y en el fin 127.0.0.0. Siendo la dirección 0.0.0.0, esta es representativa de servidores, ¿sí? Se representa para servidores, y la IP 127.0.0.0 es utilizada como una IP local de loopback. Por tanto, el rango real es 1.0.0.0, ¿sí? 126.255.255.255. Una IP pública clase B se utiliza para empresas medianas. Esta tiene una máscara de subred 255-255. Quiere decir que tenemos 2 octetos completos para red y estos 2 octetos son para host. Los números de bits en 1 en la máscara son 16. Entonces, como les dije, estos 2 octetos son para red, que es para las empresas, y estos otros 2 octetos es para host. Los hosts son los dispositivos que se van a conectar con esa dirección. Entonces nosotros vamos a ir sumando a cada una de ellas, de las direcciones, ¿no? Ok. Bien, entonces aquí tenemos de igual forma los octetos, ¿sí? Y tenemos el rango, ¿ya? De acuerdo a la máscara, los bits que están en 1 no van a permitir la modificación de sus pares en la dirección IP. Entonces, los bits, como tenemos aquí, estos bits que están en 1 no van a permitir la modificación de sus pares. Solamente los bits que están en 0 sí nos van a permitir una modificación. Entonces tengo la máscara 255.0.0.0, el rango de inicio 128 y de fin es hasta 191. Entonces el rango es de 128 a 191, el rango de esta clase B, que es para empresas. Entonces yo tengo un rango desde 128.0.0.0 hasta 191.255.255.255. ¿Sí? En ese rango se van a manejar las direcciones en la clase B.
Y tengo la IP pública, que es clase C, que es para empresas pequeñas. La máscara de subred es 255.255.255.0. Solo esta me permite para host y las demás son para red. Y el número de bits en uno en la máscara son 24. Entonces para empresas es todo esto, estos 3 octetos, y el último octeto tengo para host. Entonces de igual forma, ya les voy a indicar cómo nosotros leemos los bits, ¿sí? De acuerdo a la máscara, los bits que están en 1 no van a permitir la modificación de los pares de la dirección IP, como ya se mencionó anteriormente, mientras que los bits que están en 0 permiten la modificación de sus pares en las direcciones, y el rango de inicio es 192 y de fin es 223.0.0.0. Entonces voy a tener 192.0.0.0 hasta 223.255.255.255, ¿sí? Que es el rango de direcciones que yo puedo usar en la clase C. Y la IP pública clase B, va a direccionar grupos. Todavía no posee máscara de subred. Esta es utilizada para identificar y enviar mensajes a grupos de dispositivos en la red pública. Y el rango va desde 224.0.0.0 hasta 239.255.255.255. Entonces, como nosotros ya vimos aquí en la gráfica, bueno, estos recuerde que son cada uno de estos que están representados por colores, conforman los octetos. Es en la base el número de bits que tenemos y aquí está el rango, ¿sí? Y el rango es este número, me dice que es desde 224 hasta 239, entonces aquí yo tengo 224. Si usted le suma aquí 128 más 64 más 32 que están en 1, tengo 224, ¿sí? Y si yo sumo 128 más 34 más 32, esto es 0, más 8 más 4 más 2 más 1, voy a tener 239. Entonces, simplemente me está indicando en bits el rango de cada una de las direcciones. De igual forma tengo acá en esta, que es de clase C, es esta, la de clase C, sí, que el rango en la dirección de clase C es 192 hasta 223. Entonces aquí, si yo sumo 128 más 64, tengo 192. Y si sumo 128 más 64 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, tengo 223. Entonces tengo en bits esas cantidades, ¿ya? Lo mismo en la clase A y en la clase B. Tengo la IP pública también clase E, esta es la experimental, no posee máscara de subred, esta es utilizada para pruebas hechas por entidades científicas, por gobiernos, y entre otras. El rango va de 240 a 247, es pequeño. Y aquí, si usted le suma 128 más 64 más 32 más 16, tengo 240. Si a eso le sumo 4 más 2 más 1, que son 7, hasta aquí tengo 240, más 7 que tengo acá, tengo 247, que será el rango que me representa. Ahora, tengo redes privadas. Tengo de clase A, B y C. Estas direcciones están reservadas para redes privadas. La clase A va de 10.0.0.0 a 10.255.255.255. Ahora que ustedes ya están viendo cómo está estructurada una dirección IP, está conformada por 4 octetos, ¿sí? Vamos a ver la clase B y la C y les voy a indicar cómo nosotros, por qué está 255 y acá 0. En la clase B tenemos de 172.16.0.0 a 172.31.255.255. En IPv4 y en IPv6 nosotros manejamos octetos, pero en IPv4 manejamos 4 octetos y en IPv6 ya se manejan 6 octetos. En clase C privada vamos a manejar de 192.168.0.0 a 192, el primer octeto será el mismo en las privadas. En las públicas siempre varía en los primeros octetos.
En cambio, en las privadas, el primer octeto es fijo, el segundo octeto es el que varía, ¿sí? Y el segundo, tercero y cuarto octeto. Entonces, va de 192.168.0.0 a 192.168.255.255. Entonces, ¿cómo es que les voy a explicar en esta tabla? Tenemos 4 octetos, ¿verdad? ¿Sí? Este es el primer octeto, el segundo octeto, el tercer octeto, el cuarto octeto. Aquí está representado en su base, ¿sí? Acá en números, en bits, ¿sí? Aquí está en decimal, aquí está en bits, y aquí está ya en números binarios, ¿sí? Unos y ceros. Números binarios, dos valores, unos y ceros. Entonces, cada octeto nosotros vamos a representar. Nosotros reconocemos en números. El computador, cualquier dispositivo, reconoce en código binario, que es unos y ceros. Entonces, estos valores están representados por código binario, ¿ya? Y nosotros podemos observar este código binario, que de ley también lo podemos saber qué cantidad tenemos aquí, qué cantidad tenemos acá, las cantidades que tenemos en cada uno de los objetos, simplemente con la base y los bits que nos da cada una de las bases, ¿no? Y a qué equivale cada número, a qué número binario equivale cada bit. Entonces, en las redes privadas tenemos 3 clases, A, B y C, y cada IP posee una máscara característica para cada una de las clases. Para la IP clase A, la máscara es 255.0.0.0, ¿sí? Siempre para una dirección vamos a tener una máscara. Y esta máscara para la clase A es el primer octeto es completo. ¿Qué quiero decir con que el primer octeto está completo? El primer octeto está completo cuando yo tengo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 en todo el octeto. Todo esto sume 128 más 64 bits, más 32 bits, más 16 bits, más 8, más 4, más 2, más 1, me da 255. Entonces, cuando yo tengo 1 en todo el octeto, ¿sí? Tengo 255 de máscara. ¿Se me fue? Ya. Acá, en la IP clase B, la máscara. Ahorita estamos viendo la máscara, ¿sí? Para la dirección IP clase B, esta es la máscara, porque ya vimos antes cuáles son las direcciones, ¿sí? Si usted observa, aquí tengo de 10.0.0.0 y la máscara que es 255.0.0.0 para esta. Estas son las direcciones, el rango de direcciones para la clase A, rango de direcciones para la clase B, rango de direcciones para la clase C. Ahora acá tengo en cambio las máscaras para cada una de ellas. Cada dirección tiene sus máscaras, cada rango de direcciones tiene su propia máscara. Entonces, para la IP clase B, la máscara es 255, 255. Tengo los dos primeros octetos completos y los otros dos no están vacíos. Sí, pueden ser vacíos. ¿Ya? Entonces es 255, 255.0.0. Esta máscara será para todas las IP de la clase B, para todo el rango de IPs en la clase B. ¿Sí? Digamos, yo tengo una dirección IP 172.25.128.2 aquí, ¿sí? Pertenece a clase B, pero la máscara será 255.255.0.0. Y para las IP, las direcciones IP clase C, la máscara es 255, 255, 255.0. Entonces quiere decir que tengo completos los 3 primeros octetos y el último octeto no. Entonces esta máscara es para cualquier dirección de la red privada clase C. Cualquiera, digamos. Tengo la dirección 192.168 y en estas me permite cambios. En estas son fijas. 192.168 es una red privada clase C. ¿Sí? En esta sí puede variar cualquiera de los 3 octetos. Todos estos 3 octetos pueden variar.
en el rango hasta este rango de aquí, hasta 172.31.255.255, que es la clase B. Y la clase A puede variar entre 10.0.0.0 a 10.255, 255, 255, ¿ya? Entonces, en esta yo puedo tener 192.168.4.1, por decir. Y con una máscara 255, 255, 255.0. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es la máscara? Este es un delimitador lógico, limita el número de redes y de hosts que vamos a tener. Los dispositivos que están conectados en red, que usan una dirección IP, esos son los hosts. Y que se pueden direccionar. Los bits en la máscara nos indican los bits que no podemos modificar en la IP, en la dirección IP. Y los bits en 0 en la máscara nos indican los bits que sí son modificables en la IP. ¿Sí? La máscara no va a cambiar para cada clase, es la misma. La dirección es lo que cambia, pero la máscara nos indica qué bits nosotros sí vamos a poder modificar. Entonces, si tenemos una clase A, sí será modificable los 3 octetos, el segundo, tercero y cuarto octeto. El primer octeto no es modificable. En la máscara de direcciones clase B, como nosotros tenemos 255.255.0.0, los 2 primeros octetos no serán modificables. ¿Sí? Porque ya tenemos completo 255, 255. Y donde está 00, sí pueden ser, sí son modificables. Entonces aquí tenemos, para una máscara 255 tengo aquí, ¿no? Que es 1111.0, 240 está aquí, punto 0000. Tengo una dirección IP 1100, ¿sí? Punto 000, que sería 192. Estos son no modificables y estos sí son modificables. Sí, estamos aquí hablando en bits. Si aquí tuviera 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo. O si le vemos desde 2 a la séptima, porque aquí para que tenga 240 es de 2 a la séptima, 2 a la sexta, 2 a la quinta y 2 a la cuarta. Y ahí me suma 240. Y aquí si yo tengo 2 a la séptima y 2 a la sexta, esos dos valores de 128 más 64 me da 192. Aquí tengo el valor de 128 más 64 más 32 más 16, me da 240. Sí, que es lo que estoy tratando de decir, es que en esta parte, en esta tablita, donde está 1, 1, 1, 1, tenemos estos 4, si los demás son 0, entonces como son 0 ya no los voy a tomar en cuenta, solamente tomo en cuenta los que son 1. Entonces aquí 2 a la 7 tengo que es 128, 2 a la 6, 64, más 2 a la quinta tengo 32, más 2 a la cuarta 16 y todo esto me suma 240. ¿Sí? Hagan la suma. Acá, en el ejemplo que estábamos viendo, solamente tengo estos dos para la red privada. Tengo 2 a la séptima y 2 a la sexta. 2 a la séptima es 128, 2 a la sexta 64, 128 más 64 es 192, como podemos ver aquí en el ejemplo. ¿Sí? 2 a la séptima y 2 a la sexta. 128 más 64 me da 192, eso es todo. Y acá en cambio 2 a la séptima, 2 a la sexta, 2 a la séptima 128, 2 a la sexta 64, 2 a la quinta 32 y 2 a la cuarta 16. Todo eso sumado me da 240. Esos son los no modificables. Y los modificables son los que están en azul. ¿Ya? Bien. A ver, esperen un segundo. Vamos a ver otro. Sí está entendido, chicos. Sí, Alicia. Ya. Lo que hay que saber manejar un poquito es la parte del código binario. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos, como estábamos observando,
Los rangos de redes privadas es lo que más nosotros utilizamos. Las redes públicas, bueno, ustedes saben para qué son las redes públicas, para empresas grandes, pequeñas, medianas y para el tema gubernamental. Entonces, incluso para el tema militar y científico se tienen otras clases de redes. Estas direcciones se deben ingresar en los diferentes equipos, por ejemplo, en el switch y en el router. El router necesita de estas direcciones para que él pueda direccionar los paquetes según los encabezados que nosotros le ponemos, ¿sí? Entonces, sí, es como los correos, el router, ¿sí? Entonces el router coge y mira y dice, ah, esta red tiene la dirección 192.168.15.2. Ah, es en esta red, porque aquí el 192 ya sabe qué tipo de red es, 168 también, y los otros dos, estos dos valores de acá, como también acá y acá, les va indicando la dirección de la red LAN a la cual tiene que dirigir ese paquete, ¿sí? Entonces, solamente le va a ver estos de aquí y ya sabe a dónde tiene que enviar, y luego el otro router se dice, ah, no, este es aquí, este es mi red LAN, entonces yo voy a entregar este paquete a mis estaciones, a una de mis estaciones, ¿sí? Entonces, más o menos, no más o menos, sino así es como trabajan los routers, ¿no? Son como correos, ¿sí? Que van direccionando paquetes, ¿sí? No leen información, nada. Lo que ellos leen es los encabezados y etiquetas que nosotros le vamos poniendo, ¿sí? Entonces, es por eso las direcciones, si es clase A, clase B, clase C, se van clasificando y en cada red LAN van a tener diferentes direcciones. Además que para poder reconocer al equipo se van a dirigir por la MAC que estábamos hablando, me parece que con ustedes, no me acuerdo, fuera con otro curso, pero bueno, la MAC es una dirección de identificación que tiene cada dispositivo. Entonces, su computador tiene una dirección MAC, la cual ningún otro dispositivo tiene. Esa es la identificación de su dispositivo. Mi computador tiene otra dirección MAC, la cual con eso también le van a identificar para poder entregar la información debida. Con las IP lo que hace es encontrar la LAN en dónde está esa estación, ¿sí? Entonces encuentra la red LAN donde está esa estación y le entrega su paquete. Y listo. De esa manera usted ya obtiene su información. Entonces, como decíamos, la clase A, los rangos de IPs privadas, tenemos clase A, repito, 10.0.0.0 va hasta 10.255.255.255. En esta red tenemos 8 bits, ¿sí? Y tenemos de red y 24 bits de host, ¿sí? Podemos tener hasta 24 bits de host. En esta red nosotros tenemos clase B 172.16.0.0 hasta la 172.31.255.255. En esta red tenemos 12 bits de red, 20 bits de host. Tenemos más de red, tenemos menos de host. Host es el equipo en donde uno está trabajando. Este es mi host. Mi teléfono puede ser un host. La tablet puede ser un host. Una impresora también puede ser un host, ¿sí? Son cada una de las estaciones. Y la red son cada una de las redes que se ha equipado. Puede ser una red de Internet de las Cosas o puede ser una red LAN, ¿sí? Esta de aquí son 16 redes de clase B contiguas y estas se usan en universidades y grandes compañías. Y la clase C, que va de 192.168.0.0 a 192.168.255.255, tenemos 16 bits de red, tenemos más bits de red y 16 bits de host. Disminuye un poco los bits para host, ¿sí? Pero aquí esta es de las más utilizadas porque tenemos 256 redes para clase C continuas y este es para el uso de compañías medias y pequeñas, además de pequeños proveedores de internet
ISP. Es por eso que no sé si usted alguna vez vio o ingresó por curiosidad en su computador, en la parte del panel de control, en redes, conexiones de red y demás. Ahí usted puede encontrar su dirección IP y ahí le va a decir que su dirección es la 192.168 punto algo más, ¿sí? Con una máscara de 255, 255, 255.0. ¿Ya? Entonces, se llaman privadas o reservadas ya que estos rangos se utilizan para conectar varios computadores o dispositivos dentro de una red LAN. ¿Sí? Entonces, yo le voy a enviar este cuadrito, ¿sí? Y lo va a pasar en su cuaderno. ¿Para qué? Para que usted tenga cuántos tipos de redes privadas tenemos, también tenemos las redes públicas, ¿sí? Y para que usted pueda aprenderse. Porque necesito que usted sepa, se aprenda eso, para poder hacer el direccionamiento IP, ¿sí? Ya en el simulador. Entonces usted debe saber las redes, las direcciones IP y con sus respectivas máscaras para poder realizar el correcto direccionamiento y qué tipo de redes y qué clase, a qué clase pertenece. Entonces le voy a poner la asistencia al señor Mora Eric y al señor Moras, que no sé qué es lo que sucede con los demás jóvenes. Bueno, Están en el colegio, Alicia. en el colegio están todos, Sí, Alicia. toditos. Sí, te llamaron y mandaron una lista. Ya. No creo. Pero saben llamar pocos, no todos, o sea, como que la mitad, y para que estén solo dos. Ayer y hoy llamaron a todos. Entonces, pues tienen que igualarse. Bien, chicos, entonces que tengan un buen provecho, una linda tarde y nos vemos el día de mañana. Hasta luego, Lisen. Buena tarde. Muchas Sí, gracias. gracias.